Bueno, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día vamos a exponer nuestro trabajo que corresponde al taller de planeamiento de aplicar nueva cultura de gestión de riesgos en, en el proyecto que tenemos desarrollando. Como primer punto tenemos en esta ocasión vamos a ver las tres etapas, tanto la elaboración, la etapa de licitación pública y ejecución de obra por acción directa. En este caso, la etapa de licitación se ha visto se ha tomado como la etapa de pre-ejecución, teniendo en cuenta la nueva directiva, la 017 de la Contraloría General de la República. Nuestro proyecto se llama Proyecto Ampliación de Infraestructura Vial y Peatonal en la prolongación de la avenida Amparo Duarte Cornejo, desde la avenida San Antonio Sur hasta la avenida Binacional, Junta Vecinal Juan Pablo II, Distrito de San Antonio, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua. Vamos a ver en esta primera etapa la fase A, que corresponde a la elaboración del expediente técnico, ¿no? Tenemos nuestro organigrama, nuestro programa, que es el alcance de la etapa de la elaboración del expediente. En este caso, tenemos la fase de inicio y preparación, levantamiento de información de campo, formulación de ingeniería, presupuesto y documentos complementarios y revisión. Como podemos ver acá, cada uno tiene sus actividades que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en la fase de inicio y reparación tenemos revisión de TDRs, planificación de trabajo y cronograma detallado, revisión de información secundaria, estudios previos a la topografía, catastro y otros. En levantamiento topográfico tenemos estudio topográfico, levantamiento de información en campo, tenemos estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio hidrológico, inventario vial y evaluación ambiental y social. En lo que corresponde a la formulación de ingeniería, tenemos el diseño geométrico de la vía, diseño de pavimentos flexibles, diseño de obras de drenaje en la zona, diseño de señalización y seguridad vial, y lo que es cálculo de metrados. En presupuesto y documentos complementarios tenemos presupuesto y las valorizaciones, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y memoria descriptiva. Revisión y entrega del expediente, entrega al cliente y una revisión interna de control de calidad. En este diapositiva podemos apreciar el cronograma, ¿no? El cronograma de ejecución, el tiempo que se está estableciendo para la ejecución de este expediente. Se ha visto, tenemos algo de 142 días para la ejecución de esta elaboración del expediente, debido que hay bastantes estudios de ingeniería que hay que realizar, ¿no? En la siguiente etapa tenemos el costo de la elaboración del expediente. Nuestro costo para la elaboración de este expediente es 169.229. En la siguiente página tenemos los riesgos que se pueden encontrar durante la elaboración del expediente técnico. Por ejemplo, tenemos estudios de suelos inexactos, diseño vial no optimizado, conflictos con servicios enterrados, demoras y permisos municipales, resistencia de la Junta Vecinal, sobreprecio en materiales, hallazgos arqueológicos no previstos, error de metrados, que pueden conllevar a que nuestro proyecto, durante la elaboración del expediente, tenga riesgos tanto altos, medios y medio altos, y en algunas ocasiones bajos. En este cuadro nos detalla, podemos apreciar cuáles son las acciones que se deben de tomar, ¿no? Las mitigaciones a cada riesgo por la causa y sus acciones a mitigar. También estos riesgos hemos llevado al sistema RIS, al software, para que nos calcule los porcentajes y las probabilidades que puedan tener durante la ejecución del expediente. De la misma forma, también tenemos la curva S, tanto con lo proyectado, con los riesgos ya enlazados acá al sistema, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, la parte rojita
Ese es considerando los riesgos, ¿no?, que se puedan presentar en la elaboración del expediente. Y el azul es la línea o la curva S de lo que se ha planificado en el proyecto inicial. En este cuadro, en el siguiente cuadro, podemos apreciar el riesgo, ¿no?, las probabilidades de tener un incremento presupuestal y la fecha de entrega. Como podemos ver acá, en esta parte, nos dice, estaba programada para 146 días calendarios, con un monto de 169.229 soles. Considerando los riesgos, tenemos que el plazo de ejecución sería a 169 días, con un costo de 180.226 soles, un incremento de 12.000 a 13.000 soles, ¿no?, considerando los riesgos que pueden tener durante la elaboración. En la siguiente diapositiva podemos ver los controles de calidad en la etapa de elaboración de expediente. Como podemos ver, cada estudio que está inscrito tiene que cumplir normas, unos códigos, algunas directivas que están aprobados en la misma institución o dadas por los órganos de control, ¿no?, ya sea Ministerio de Transportes, la misma directiva, la Contraloría 017, ¿no?, y Reglamento Nacional de Construcción, como podemos ver en este cuadro, ¿no? También tenemos los criterios que tenemos que tener, ¿no? O sea, los porcentajes, digamos, de error que se puede aceptar, ¿no? Y el responsable de cada ejecución. Por ejemplo, acá podemos ver revisión de levantamiento topográfico. ¿Quién lo revisa? El especialista en topografía, ¿no? ¿Qué estándar o código normativa debe aplicar? Manual de carreteras, DG de 2018, Ministerio de Transportes, Reglamento Nacional de Construcciones, la parte 2, ¿no? Sección 2.2, topografía. ¿Cuál es el criterio de aceptación que se debe tener? El error que se debe tener es más o menos 2 centímetros, ¿no?, del eje de la cota y las otras estructuras que se aplican. Siguiente, tenemos conclusiones y qué toma de decisiones debemos tener en cuenta en esta elaboración del expediente, ¿no? Durante la elaboración del expediente de un proyecto vial, la gestión de riesgos permite identificar y evaluar, anticipar posibles problemas técnicos, económicos, sociales, ambientales y normativos que, de no ser atendidos oportunamente, pueden generar sobrecostos, retrasos y paralizaciones de la obra. Por lo tanto, la decisión más importante que se debe tomar la entidad es adoptar medidas preventivas y correctivas desde la formulación del expediente, asegurando la coherencia técnica, viabilidad financiera y cumplimiento normativo, de manera que el proyecto sea ejecutable sin contingencias mayores. Vamos a dar paso al siguiente compañero para que continúe con la expresión. Compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición que es de la etapa A. Vamos a continuar, sigue con la etapa A, que es la elaboración del expediente técnico y la aprobación de este mismo, ¿no? Y como paso 2 tenemos que es la revisión y aprobación del expediente técnico. Siguiente. En la etapa de revisión, ¿no?, evaluación y aprobación del expediente tenemos una estructura, ¿no? Según el programa WBS, se estructura en recepción y evaluación inicial, revisión técnica, revisión económica administrativa, consolidación de observaciones, subsanación de observaciones y revisión final y aprobación, ¿no? Y cada uno de estos subtítulos tiene una estructura, ¿no? Según a cómo vamos a hacer la estructura, ¿no?, de la elaboración de qué es la revisión y aprobación, ¿no? Y en la recepción y evaluación inicial tenemos lo que es la recepción formal de expediente y verificación de entregables, ¿no? Y conformación del equipo de revisión. Y en la revisión técnica tenemos que es los estudios, ¿no?, topográficos, estudios mecánica de suelos, estudios de diseño geométrico, estudios de obras de drenaje y planos, ¿no?, la elaboración de los planos mismos según el diseño que se plantea, ¿no? Tenemos como la revisión económica administrativa, tenemos la verificación de metrados, la revisión, ¿no?, de los ACUS, y también es la revisión de especificaciones técnicas y la revisión del cronograma valorizado, ¿no? La evaluación, ¿no? Y la etapa, como siguiente etapa tenemos la consolidación de observaciones, ¿no?
y la integración de observaciones de los especialistas, la emisión de informe, ¿no? De observaciones a la consultoría, a la consultoría o al proyectista, y también en la siguiente subtítulo tenemos que es subsanación de observaciones, ¿no? Es donde se encuentra lo que es el levantamiento de observaciones y que se presente la entidad, ¿no? Y como último tenemos que revisión final y la aprobación, ¿no? Donde ya esta es la etapa de aprobación del expediente técnico. Siguiente. Eh, Podemos ver en esta la estructura, ¿no? De el tiempo que se va a proyectar en, ¿cómo se llama? En hacer la revisión y aprobación del expediente técnico, ¿no? Hasta su aprobación, ¿no? Que es un tiempo de 34 días. Aquí se puede ver el cronograma Gantt en el programa Risky Project. eh, se visualiza, ¿no? En cuánto tiempo se va a hacer en cada etapa, ¿no? De cada uno de estos y nos, nos muestra, ¿no? En forma de barras, ¿no? Siguiente. Mm, en esta etapa tenemos lo que es, según el Risky Project, el programa nos permite ver el presupuesto, ¿no? Que cada uno de estos componentes nos va a costar, ¿no? En la evaluación del expediente técnico. Siguiente. Podemos ver, ¿no? En la etapa de revisión y aprobación de expediente los riesgos, ¿no? Que pueden, que nos toman, ¿no? Podemos verificar lo que es en la categoría técnica, legal, social, logístico, económico, político y técnico o legal, ¿no? Que son observaciones al diseño, demora en aprobación, en aprobación municipal, ¿no? Para aprobar el expediente, oposición vecinal, esto puede ser por motivos que no se considera, ¿no? Eh, mm, ¿Cómo se llaman? Puede que haya reclamo de vecinos que incrementen, ¿no? ¿Cómo se llama? La longitud de la vía y por esos motivos puede que haya temas sociales, ¿no? Falta de estudios, ¿no? Como puede ser el SIRA, aumento de costos, estos puede ser en los insumos y también el costo de hora hombre y hora máquina, ¿no? Y también lo que es el cambio de autoridades, ¿no? Puede ser cambio de jefes de unidades, ¿no? Que para su aprobación esto puede tomar un tiempo. Al hacer un cambio de jefe de unidades puede tomar un tiempo más para su aprobación y el incumplimiento normativo, ¿no? Porque no esté en base a la aprobación, ¿no? Lo que es, en este caso sería la directiva 17, ¿no? Que está aprobada por la Contraloría. Siguiente. En esta visualizamos, ¿no? En el Risky Project, ¿no? Es mm, que nos permite ver, ¿no? La etapa, ¿no? En cuanto nos proyectamos lo que se logra, lo que se propone versus lo, lo que se proyecta con los riesgos, ¿no? La línea roja, la curva roja, nos indica, ¿no? Que es lo que nosotros nos proyectamos, ¿no? Sin aplicar los riesgos, ¿no? Y la línea azul, la curva azul nos indica, ¿no? Si con riesgos, cuánto es el incremento de tiempo y el incremento de costos, ¿no? Que, que nos influyen, ¿no? Si, según lo analizado, ¿no? Los riesgos que se ha planteado, ¿no? Siguiente. Eh, el programa nos permite, ¿no? Ver y insertando los riesgos, nos permite ver un análisis, ¿no? En tiempo y en costo, ¿no? Y podemos ver ahí qué, según el análisis de riesgos, qué riesgos son los más, como los más mm, eh, ¿cómo se puede decir? Con mayor alcance, ¿no? Y aquí nos verifica, ¿no? Según las barras, el costo y el tiempo que va a influir en cada uno de ellos. Siguiente. En conclusiones, según la curva, ¿no? El proyectado versus la curva con riesgos, nos podemos dar un análisis, ¿no? En conclusión, que la etapa de revisión y aprobación del plan técnico del proyecto son que se orientan a la toma de decisiones, ¿no? En la viabilidad técnica, económica y normativa del proyecto. También nos dice que garantice que el diseño sea ejecutable en campos sin vacíos técnicos y también se dice que se concluye que se cumple la normativa vigente, ¿no? Del MBTC, la RN, la ASTO, la STM, los estudios, ¿no? Y la normativa que cumplan, ¿no? Según eso, los estudios que se cumplen según la normativa, ¿no?
Y la revisión debe confirmar que el presupuesto está sustentado en metros reales también, ¿no? Y también que nos indica que tenemos que identificar, ¿no? Y mitigar los riesgos técnicos, sociales, ambientales y financieros. Y el expediente también es aprobado cuando las observaciones técnicas administrativas han sido levantadas y validadas. Y finalmente, no podemos concluir que es viable para su ejecución, recomendando su aprobación mediante resolución o indicando las condiciones adicionales que deben cumplirse antes de iniciar la obra. Voy a pasar a la siguiente, compañero, con la etapa B, ¿no? La fase B, ¿no? Del proyecto. Buenas noches, tenemos fase B, etapa pre-ejecución del proyecto, ¿no? Según la directiva 017. Siguiente. Tenemos el alcance de la etapa de preinversión, de la ejecución del proyecto. Tenemos la primera fase, la aprobación de la ejecución de obra, la fase 2, la preparación de obra, la fase 3, contrataciones y logística, la fase 4, verificación de requisitos previos, como fase 5, inicio forma de obra, ¿no? Tenemos ahí nuestro mapa, ¿no? Nuestro mapa. Siguiente. Tenemos ahí el tiempo para la etapa de pre-ejecución del proyecto, este es el cronograma, ¿no? Según las partidas, ¿no? Ahí hemos elegido 5 fases, ¿no? Como ya les indiqué. Siguiente. El costo de la pre-ejecución del proyecto, tenemos las 5 fases también ahí, según el programa, ¿no? Del Risky Project. Siguiente. Tenemos ahí los riesgos en la etapa de pre-ejecución del proyecto. Tenemos 7, ¿no? Lo que es administrativas. Ahí tenemos, en el caso de lo que es alto, crítico y medio, ¿no? En lo que es la probabilidad y el impacto, ¿no? Vemos ahí en un cuadro, ¿no? Siguiente, riesgos durante la pre-ejecución del proyecto. Tenemos ahí 5 riesgos, ¿no? Siguiente. Tenemos ahí la curva S en la etapa de pre-ejecución del proyecto. Ya ahí vemos ahí la curva roja, que lo que nos indica, ¿no? El riesgo cuando no proyectamos, ¿no? Los riesgos. Y con lo que es azul ya sería con el programa, ¿no? Está, como vemos, está casi a la misma altura, ¿no? Siguiente. Probabilidad de tener un incremento presupuestal en la etapa de pre-ejecución del proyecto. Ahí tenemos también según el proyecto, ¿no? Según el Risky Project, ¿no? Ahí se visualiza, ¿no? Nivel bajo, medio y alto, ¿no? El mínimo sería 72 días y el máximo tendremos, ¿no? Lo que es 84 días, ¿no? Siguiente. Tenemos ahí un cuadro, ¿no? Del control de calidad en la etapa de pre-ejecución del proyecto. Tenemos 10, ¿no? 10 actividades según los estándares, código y norma, ¿no? Y este proyecto está según la directiva 017, ¿no? Siguiente. Como conclusión y toma de decisiones, ¿no? Tenemos en la etapa de pre-ejecución del proyecto ampliación de la infraestructura vial y peatonal para Baluarte. Ya se concluye que la obra es ejecutable solo si el expediente técnico aprobado cuenta con todos los estudios, planos, metrados, cronograma de ejecución, ¿no? Se valida en la entidad durante la certificación presupuestal y financiera necesaria para cubrir la inversión total o las fases iniciales, evitando paralizaciones por la falta de recursos. La designación del residente, supervisor, en el caso de sería un supervisor externo, porque según la directiva 017 pasa los 4 millones, ¿no? 300. El plan de abastecimiento debe estar aprobado mínimo un 80% de materiales. Ya con la contratación de bienes y equipos deben garantizar la continuidad los primeros 30 días en obra, ¿no? La entrega del terreno, ya con mediante acta, las licencias municipales ambientales para dar inicio a los trabajos sin impedimentos legales.
Como otro punto, se debe haber identificado y mitigado los riesgos de seguridad ambientales y sociales, con la aprobación de los planes de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental. Autorizar o postergar el inicio de obra dependiendo de que cumplan los requisitos técnicos, legales, financieros y logísticos. En la etapa de preejecución se concluye, ¿no?, que el proyecto se puede iniciar cuando existe seguridad técnica, respaldo financiero, disponibilidad del terreno y organización de equipo de obra. La principal decisión es autorizar el inicio de la ejecución física, minimizando riesgos de retraso, sobrecosto o paralización. Siguiente. Bueno, va a exponer mi compañero, ¿no? La fase C. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Ingresando con la tercera fase, la etapa de ejecución para administración directa. Siguiente. Bueno, tenemos ahí el cuadrito del proyecto donde se tiene ya las partidas o los componentes que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, ¿no? Donde está el pavimento, ver más veredas, obras complementarias, plan de contingencia y varios. Y de ahí es donde se tiene, ¿no?, ya físicamente el proyecto ya se puede ejecutar. Siguiente. Bueno, podemos apreciar que el proyecto sale en 150 días calendarios para el inicio y su ejecución posterior, ya con acto resolutivo y con todas las resoluciones que debería de contener antes de iniciar el proyecto, según la directiva 017. Siguiente. Bueno, se muestra ahí en el programa, en el tema para la etapa de ejecución del proyecto, ¿no? Hay partidas o componentes que se estiran en los 150 días. Siguiente. Ahí tenemos los montos del expediente según el costo de la ejecución del proyecto, con todas las partidas que involucra el proyecto. Siguiente. También se hace el análisis. Tenemos según el nivel crítico alto. Tenemos que son críticos, por ejemplo, la parte logística, la parte contractual, la parte de seguridad y la parte ambiental, ¿no? Y alto sería la parte ambiental y la parte técnica también. Siguiente. También ahí se tiene los riesgos durante la ejecución del proyecto, donde la demora de atención de materiales tiene un gran impacto, ¿no? Riesgo. Siguiente. Igual se tiene la curva S, donde se hace el versus con el proyecto, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo? Que vemos un pequeño desfase, ¿no?, entre ambas curvas. Siguiente. Igual tenemos el control de calidad en las diferentes partidas, como construcción de la base granular, veredas, selección de obra peatonal, control de ambiental en obra, valorizaciones mensuales, informes, todo lo que incluye ya en la etapa de ejecución del proyecto, con las normas y capítulos, ¿no?, donde ya se tiene identificado, ¿no?, por partida. Siguiente. Conclusiones generales de identificación de riesgo, ¿no? Tenemos riesgos críticos dominantes. El 58% de riesgos identificados son críticos, principalmente asociados a la gestión administrativa, factores externos y cumplimiento legal, ¿no? En este caso el PMA o el CIRA, que es un documento importante antes de iniciar el proyecto. Impacto potencial, el costo estimado para mitigar todos estos riesgos asciende a 1.353.000. Plazo de ejecución 150 días y plazo de ejecución con riesgo real 206 días calendarios. Ese es hasta donde se podría concluir el proyecto. Algunas de cronograma, riesgos que demoran materiales, paralización por el clima, que pueden retrasar hasta 60 días más sobre el plazo inicial. Probabilidad de gestión de proyecto, 40% de riesgo por resoluciones como el PMA, oportunidades de mejora, optimización de procesos, implementar el checklist, y participación comunitaria, establecer el comité vecinal de seguimiento para reducir conflictos sociales, ¿no? Y tecnología, uso de PMA, programas de software que ayuden a la ejecución del proyecto. Siguiente. Bueno, tenemos ahí a la atención de ejecución, validar el CIRA o el PMA, lo que se estuvo comentando, firma de acuerdos marco,
duración de ejecución con monitoreo semanal con el tablero Kanban, o capacitación obligatoria con la normativa del MTC, ¿no? Puesto que este proyecto es de vías. Contignacias llegaron un 15% de presupuesto a la reserva técnica y elaborar un plan de respuesta rápida por previsiones por clima o protestas. Lecciones aprendidas: la identificación temprana de riesgos, especialmente legales y sociales, reduce costos y retrasos. La matriz de íntegra, cualitativa y cuantitativa es una herramienta eficaz para priorizar acciones. Bueno, sería todo la exposición del proyecto. Gracias.